El día 8 de julio, es decir, aproximadamente una semanita nos queda para tener acceso directamente a todo lo que es el portafolio 2025 en la plataforma de Docente Más. Hoy día vamos a involucrarnos directamente en conversar acerca de los cambios y modificaciones que debes considerar al diseñar el portafolio de educación especial para necesidad educativa permanente. Coloca atención a este video. Recuerde que cuando hablamos de educación especial con necesidad educativa permanente, este año el portafolio especifica directamente lo que es referido a escuela especial. Bueno, si navegamos directamente en el manual, vamos a descubrir algunas informaciones que es bien interesante. Lo primero, y que es más importante y relevante, es que de acuerdo a la estructura que tiene directamente este portafolio, es importante que entiendas que su estructura es similar, es parecida a lo que es el portafolio de educación parvularia. Por supuesto, sigue contando con estos tres módulos. Cada módulo considera una cantidad de tareas. En el módulo 1 tenemos todo lo que es la planificación de la enseñanza y la evaluación, el análisis de la implementación y la reflexión pedagógica, nombres que curiosamente coinciden con educación parvularia. Tenemos en el módulo 2 la grabación de la experiencia de aprendizaje y en el módulo 3 el trabajo colaborativo. Ahora, vamos a abordar cada uno de ellos, insisto, solamente describiendo particularmente algunos de los elementos nuevos que se incorporan, otros elementos que se mantienen, pero teniendo siempre bien en cuenta cómo ir diseñando paso a paso cada uno de ellos. Bueno, para diseñar la tarea uno de los elementos más valiosos y más importantes es que esta tarea, si bien es una tarea en particular que está inserta dentro de este módulo uno, se divide en tres subtareas. Y por supuesto, estas tres subtareas están correlacionadas entre sí. Es decir, tiene que existir una misma progresión, tiene que haber un hilo conductor, tiene que haber una coherencia lógica. Bueno, lógicamente partimos siempre por la caracterización de los estudiantes, es decir, nosotros necesitamos saber quiénes son ellos, cuáles son sus capacidades, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus intereses, qué características comunes tienen con respecto a su desarrollo cognitivo, su desarrollo socioemocional, su desarrollo motriz, su desarrollo directamente como estructura general. Y a partir de ello, por supuesto, determinar también cuáles son sus necesidades prioritarias de aprendizaje y cuáles son sus diferentes estilos y ritmos. Porque a partir de estas características voy a poder levantar mis tres planificaciones, cada una en relación a una experiencia de aprendizaje basada, por supuesto, en un objetivo de aprendizaje. Y finalmente voy a seleccionar una de ellas para poderla fundamentar. Ahora, habitualmente uno de los errores muy característicos en esta etapa es precisamente que al momento de desarrollar estas tres subtareas, considerando que todo es parte de una sola gran tarea, generalmente se desvincula la caracterización de la experiencia. Entonces, ¿qué es lo que habitualmente se hace? Se hace una muy buena caracterización que, ojo, no significa que sea un diagnóstico, ¿ok? Y de esta caracterización, al momento de levantar o diseñar esta experiencia de aprendizaje, lamentablemente se rompen, no se consideran estas características. Por lo tanto, si yo estoy trabajando con un estudiante que tiene dificultades en su lenguaje, tiene dificultades para aprender, tiene dificultades en abstraer elementos, lógicamente no puedo considerar actividades bajo ese esquema dentro de la planificación de mi experiencia. Es lo lógico. Ahora, en la fundamentación, recuerde que yo fundamento a partir de las características, es decir, a partir de lo que yo identifiqué como las características de mis estudiantes, directamente, ¿por qué elegí este objetivo de aprendizaje? ¿Por qué consideré estas actividades, estas instrucciones, estas preguntas, estos desempeños directamente dentro de esta planificación que elegí? Por lo tanto, aquí la coherencia es absoluta y si yo por algún motivo rompo esa coherencia, indudablemente que te va a ir bajando tu nivel de desempeño de acuerdo a lo que plantea la rúbrica. Antes de comenzar la tarea propiamente tal de la caracterización, es importante que vayan leyendo las instrucciones muy específicamente.
Lo primero, por supuesto, te va a pedir que escojas un ámbito, una asignatura o un área de desarrollo en la cual tú vas a presentar o vas a desarrollar esa tarea de planificación y evaluación. Por lo tanto, una vez que tú las selecciones, recién comienzas el proceso de caracterización. Ahora, como en el proceso de caracterización debo demostrar cuánto conozco a mis estudiantes, qué es lo que favorece o dificulta directamente sus aprendizajes en esta diversidad presente en el curso, es importante que mis decisiones que yo tome tienen que, por supuesto, sustentarse en estas características. Por lo tanto, lo primero que te dice, indique el nivel, es decir, señale los estudiantes con el cual va a desarrollar esta tarea uno, señale el curso para ver el nivel de escolaridad y, por supuesto, te va a solicitar directamente que realices una caracterización detallada del grupo de estudiantes que ayude a entender las decisiones que tú como profesional tomaste al planificar estas tres experiencias. Lógicamente, en esta caracterización debes referirte a las habilidades, conocimientos y actitudes que han alcanzado los estudiantes relacionadas con este ámbito, asignatura o área que tú has seleccionado. Es decir, no voy a referirme a la globalidad, sino a lo que yo seleccioné anteriormente. Lógicamente, debo dar respuesta directamente, incorporar al menos dos de los siguientes elementos: la lengua materna y los sistemas de comunicación que utilizan, cuál es la forma en que ellos perciben y comprenden la información. Y lo que está de color celeste, ojo, eso sumado a lo que está de color negro, te permite alcanzar el nivel destacado. Aquellos aspectos que se presentan como fortalezas o talentos relacionados con el ámbito que trabajará. Es decir, también debo explicitarlo. Por supuesto, las necesidades de apoyo, es decir, qué necesidades tienen ellos, cuáles son sus prioridades y cómo yo voy a incorporarlas dentro de mi planificación, cuáles son principalmente sus intereses y sus motivaciones, cómo se relacionan socioemocionalmente y socioafectivamente tanto entre ellos como personas adultas. Importante aquí también es incorporar información tal vez con respecto al ámbito sociocultural, es decir, las familias, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus grados de escolaridad y también cómo son sus características de tipo motriz, porque eso entra dentro de toda la información que puede ser relevante al momento de desarrollar la experiencia de aprendizaje que posteriormente debes diseñar. Ahora, aquí en este cuadrito, en el manual, también señala información súper relevante. Primero, te dice que incorpores tanto características comunes de todo el grupo que tú estás atendiendo, así como de algunos alumnos en específico. Pero, ojo, no te pide que puedas incluir elementos relacionados con su diagnóstico clínico, pero no te pide que profundices en eso, sino que al revés, la mirada debe estar puesta en lo que el grupo que tú estás trabajando, qué son capaces de hacer tus estudiantes, qué apoyos específicamente requieren para el objetivo o el área de desarrollo que estoy trabajando. Por lo tanto, muchas veces cometemos el error de incorporar mucha información referida al diagnóstico de ello. Ok, es relevante, es importante, pero la pregunta es, ¿qué pueden aprender pese a estas características? ¿De qué manera lo vamos a apoyar? ¿Vamos a apoyarlo de manera grupal, de manera individual, de manera más colectiva? ¿Qué apoyos concretos vamos a ir brindándoles? Ahora, lo importante es que esta información yo también la pueda desarrollar y pueda tomarla de diferentes fuentes. No cometan por ningún motivo el error de creer o recordar lo que tienen en mente. Traten de sistematizar la información. Generalmente siempre tenemos entrevistas de los padres, habitualmente tenemos encuestas, habitualmente tenemos registro anecdótico de situaciones que habitualmente nos llaman la atención. Por lo tanto, a partir de estos diferentes instrumentos es como voy a poder construir aquello. Acá incluso te lo precisa, te dice, puedes trabajar con información de la evaluación inicial o formativa, de la observación directa, puedes trabajar a través de pruebas formales o informales, puedes consultar a la familia, puedes colaborar o tener información que te proporcionan otro de los docentes. Por lo tanto, creo que estas instrucciones es muy importante que las tengas claras precisamente antes de comenzar el diseño.
Ahora, cuando nos involucramos directamente en las experiencias de aprendizaje, al igual que en educación parvularia, la planificación y evaluación están correlacionadas. Por lo tanto, con mayor razón, al plantear los objetivos, que ya por supuesto lo estás considerando a partir de las características de tus estudiantes, el diseño precisamente que tú debes ser debe ser muy coherente tanto a las características como al objetivo que en este caso has seleccionado y que vas a trabajar de forma específica, porque recuerda que cada una de estas experiencias también tiene un tiempo definido, por lo tanto, no vayas a elementos tan globales. Recuerda que acá lo que se evalúa es la descripción, es decir, cuéntame cómo lo haces o cómo lo harás. Y para eso se requiere detalle. Se supone que la persona que te va a revisar, por supuesto, al momento de leer, tiene que tener la visualización de toda la experiencia que estás describiendo y que de acuerdo a las características de tus niños van a poder alcanzar o lograr. Ahora, en la planificación es muy importante que todas las actividades que tú vayas a incorporar se relacionen a este objetivo específico, que siempre va a tener habilidad, va a tener contenido y va a tener actitud. Ahora, lo principal, si bien cada actividad debe dar respuesta a aquello, es importante que los estudiantes tengan un rol activo, que puedan tomar decisiones, que puedan explorar, que puedan indagar, que puedan imaginar. Verbalicen o no verbalicen, pero idealmente que ellos tomen, indiquen, señalen, nombren, designen, pero lo importante es que ellos se atrevan a vivir esta experiencia, ¿ok? Por lo tanto, las instancias, la preparación del entorno, del lugar, eso es parte de tu formación como profesional en esta área. Ahora, importantísimo frente a esto. Cuando hablamos de evaluación, aquí hay que tener mucho cuidado, porque aquí te van a pedir una coherencia entre lo que estás enseñando y la manera como deseas directamente evaluar el desempeño de tus estudiantes. Por lo tanto, cuando te pide que formules indicadores de evaluación, ok, este es tu objetivo específico de tu experiencia, ok. La pregunta es, ¿qué indicadores observables, concretos, medibles, me van a permitir escalonadamente llegar a esa meta? Recuerda que un objetivo de una experiencia de aprendizaje es una meta parcial, que se puede lograr en 45 minutos, 90 minutos, de acuerdo a la realidad con que uno trabaja, o en menos tiempo, por supuesto, pero para poder llegar a esa meta yo tengo que ir escalonadamente, es decir, de lo más simple a lo más complejo. Por lo tanto, los indicadores siempre se establecen para medir habilidad y contenido y también para medir actitud, pero siempre ordenado de lo más simple a lo más complejo. Bueno, eso generalmente en los talleres te lo explico a través de ejemplos, pero es importante dártelo a conocer para que no lo dejes de lado y, por supuesto, insisto, planifica el diseño de tu portafolio. Ahora, una vez establecidos los indicadores evaluativos, eso es una cosa, pero otra cosa diferente es cómo voy a verdaderamente tomarlo en consideración, cómo voy a registrarlo, a través de qué instrumentos, a través de qué instancias, en qué momento de la experiencia voy a evaluarlo, a través de qué instrumento, solamente utilizaré un solo instrumento. Bueno, todo eso es parte de la estrategia. La estrategia siempre opera en función de los indicadores. Por lo tanto, ojo aquí, que si tus indicadores están mal formulados, probablemente tu estrategia también esté mal desarrollada o mal formulada. Por lo tanto, aquí, coherencia. Mi sugerencia rápidamente, estableces el objetivo específico que vas a trabajar en tu experiencia de aprendizaje y automáticamente saca los indicadores. Y a partir de estos indicadores recién comienza a diseñar las actividades que vas a incluir en la experiencia y por supuesto las preguntas, los desempeños y todo lo que tú quieras que tu estudiante desarrolle, porque eso te van a ayudar a levantar posteriormente la estrategia evaluativa. Y aquí la coherencia tiene que ser perfecta porque no se permiten errores. Por lo tanto, una vez que tú terminas de desarrollar estas tres planificaciones o estas tres experiencias basadas en las características de tus niños, indudablemente que tienes que ir a fundamentar. Para ello seleccionas una de estas experiencias y a partir de la selección de esta experiencia, tú inmediatamente visualiza. Estas son las características de ellos y por eso elegí este objetivo.
por eso elegí este tipo de actividades, por eso establecí ciertos indicadores y por eso establecí esta estrategia evaluativa. Por lo tanto, todo lo que se vaya a desarrollar, todo el fundamento, nace de las características de tus estudiantes que seleccionaste directamente para este proceso. Cuando entramos directamente a la tarea 2 del análisis de la implementación, ojo, esto no parte desde cero, esto parte como continuidad de la tarea 1, porque tú vas a elegir directamente, vas a elegir tus planificaciones y a partir de esa planificación vas a tener que empezar a visualizar cuáles fueron los resultados, es decir, aplícalas para que tengas herramientas concretas para poder responder directamente a aquello. Porque acá lo que te van a evaluar tiene que ver con el análisis crítico de tu práctica basado en una evaluación de acceso, participación o progreso. Es decir, aplicaste los instrumentos evaluativos que señalaste en la planificación, ¿cuál fue el resultado? ¿Cuál fue la evidencia? ¿A qué conclusiones llegaste? ¿Qué aspectos se pueden mejorar? ¿Qué elementos puedes directamente replantear? ¿De qué manera puedes generar nuevas oportunidades de aprendizaje para aquellos que no lo hayan logrado en ese tiempo específico? Por lo tanto, para responder estas preguntas, ojo, acá hay una serie de subpreguntas chiquititas que es importante que consideres. Porque cuando te pregunta, ¿qué conclusiones pudiste obtener respecto al acceso, participación o progreso en el aprendizaje de todos los estudiantes durante la unidad? ¡Wow! Aquí hay muchas preguntas que responder. Y, por supuesto, idealmente si te basas en datos concretos de una evaluación realizada con tus estudiantes, porque poder responder todo esto solamente de memoria o creyendo o simulando o planteándose hipótesis de cómo pudo haber sido, no es recomendable. Por otro lado, aquí en la letra B ya tengo que ir analizando detalladamente cuáles son las decisiones que yo utilicé al implementar estas diferentes experiencias en la unidad de aprendizaje. Por lo tanto, ¿qué decisiones tomé? ¿Cuáles de ellas contribuyeron? ¿Cuáles de ellas dificultaron? ¿Cuáles de ellos permitieron directamente un mejor acceso, participación y progreso de todos ellos? ¿Qué aspectos podrían influir que a lo mejor no se dieron? Y lógicamente en la letra C yo planteo directamente mis acciones remediales en las cuales yo puedo mejorar el resultado que definitivamente se dio. Y finalmente llegamos a la tarea 3 y en la tarea 3 lógicamente hay dos subdivisiones, una en el cual se avanza o se trabaja directamente con el trabajo de la familia y los estudiantes. Por lo tanto, aquí, ojo, que tienes que irte muy detalladamente porque es descriptivo y además con fundamentos. Y lógicamente vas a hablar sobre la reflexión sobre las fortalezas y necesidades profesionales, tanto tuyas como de tu equipo. Por lo tanto, aquí esto no lo hagas a la rápida. Idealmente toma datos, observa, visualiza cosas reales, concretas. No juegues a plantearte hipótesis en mente. Si vas a registrar algo, una situación, regístrala, escríbala para que no se te vaya olvidando y lógicamente no se vaya perdiendo la coherencia. Porque acá te dice qué aspectos del proceso de aprendizaje de los estudiantes vas a abordar de manera conjunta con la familia. ¿Por qué es importante considerarlo? Esto se parece mucho a lo que se trabaja en educación parvularia, porque no solamente tengo que determinar o identificar el aspecto, sino que tengo que fundamentar el por qué decidí directamente este aspecto, trabajarlo con la familia y cuál es la relevancia de trabajarlo con ella, que a lo mejor va a ser superior a trabajarlo por sí solo con mi equipo de aula solamente. Ahora, tengo que explicar, y en la explicación va el fundamento, por qué involucré a la familia en el abordaje de este aspecto mencionado anteriormente. Y como esto no puedes improvisarlo, te va a preguntar por dificultades, por progresos que esto ha significado durante el tiempo. Por lo tanto, improvisaciones acá no son aceptadas. Y con respecto a la reflexión y fortaleza de las necesidades profesionales, indudablemente que acá también son preguntas. Pero aquí te pregunta directamente cuál es su principal fortaleza profesional, cómo en la práctica esto ha permitido directamente mejorar o potenciar el aprendizaje de tus estudiantes y qué necesito fortalecer. Por ningún motivo vas a decirme, no, no tengo que fortalecer nada, soy perfecto en lo que hago. No, no cometas errores como eso.
¿Ya? Y lógicamente, a partir de lo que yo indico que puedo fortalecer, indudablemente que tengo que transmitirlo, llevarlo directamente a todo lo que es acción concreta. Por eso es lo mismo que en la implementación, es decir, acciones remediales. Bueno, lógicamente también tengo una grabación de una experiencia de aprendizaje que más adelante ahí en los talleres iremos dando mayores luces y precisiones respecto a cómo hacerlo, con respecto a tiempos, el antes, durante, el después, cómo se van aplicando ciertas rúbricas, porque acá las rúbricas son bien específicas. Y finalmente, al igual que todos los profesionales que se evalúan, tienes que trabajar lo que es el trabajo colaborativo, que generalmente, ojo, se aborda de manera errónea. Recuerda que el trabajo colaborativo siempre se trabaja a partir de una necesidad, ¿ya? O de un área de interés o definitivamente de un problema. Y esto a veces es una orientación que va mucho más amplia del trabajo que yo hago por mí mismo, por algo es colaborativo. Bueno, te dejo este videíto, espero que te oriente, espero que te ayude. Yo pronto ya comienzo con mis asesorías grupales, individuales y también, ojo, en todo lo que es las evaluaciones de conocimientos específicos en algunas especialidades. Por lo tanto, te dejo este video, si te sirve, comparte, coloca me gusta, si tienes duda, no, déjamelo en los comentarios, aunque a veces me demoro un poquito en responder, pero todo es respondido. Nos vemos hasta en un próximo video.